Buenos días, estimados estudiantes de Instituciones Políticas y Sociedad. En la clase de hoy estudiaremos la forma de gobierno. Como este tema es un tanto complejo, nuevamente dividiremos en parte 1 y parte 2. A lo largo de estas clases veremos ciertos conceptos claves que en muchas ocasiones son similares, pero aún así distintos, y estudiaremos el pensamiento político de ciertos autores de la antigüedad que nos permitan de alguna manera u otra nosotros poder clarificar y conocer las distintas formas de gobierno que existen en nuestro mundo. La expresión forma de gobierno y régimen político son frecuentemente utilizados como sinónimos y también con relación a otras tales como sistema político, aunque conviene reservar para cada uno un único y preciso significado. Vuelvo a repetir, son palabras que nos suelen parecer muy similares. Sin embargo, cada una tiene de alguna manera u otra algunas acepciones que las diferencian. Forma de gobierno corresponde al concepto y a la preocupación más antigua relativa a las modalidades de gobierno. Nosotros ya estudiamos a Heródoto en las primeras clases y vimos cuál era la preocupación del autor. ¿Cuál es la forma de gobierno más adecuada a cierta sociedad? Por otro lado, podemos decir que son los modos de establecer quién o quiénes van a ser los ocupantes de los cargos de gobierno y, en su caso, cómo deberán ejercerlo. Se trata del sistema para adoptar las decisiones que comprometen a la sociedad global en su totalidad. Entonces nosotros, cuando hablamos de forma de gobierno, apuntamos principalmente a determinar quién o quiénes van a ser sus autoridades políticas. Y en relación a esas formas, veremos cómo ejercen su mandato. Conociendo nosotros esas cosas, es que podemos, en el presente, juzgar si realmente la forma de gobernar de nuestros activos participantes políticos es la idónea o no condice con su forma de gobierno que ellos afirman ser. En este caso, las formas de gobiernos tradicionales y generales que hemos visto a lo largo de la historia es la monarquía, la oligarquía, que a lo largo de la historia no es tan común verlo, pero sí lo vemos en todas las sociedades internamente, que es un grupo pequeño que es el que gobierna, y por último la democracia, que hoy por hoy es la forma de gobierno que más está de moda en el mundo entero. De esta manera podemos ver que las formas de gobierno son estas tres. Asimismo veremos que aristocracia y oligarquía no son sinónimos muchas veces, sino que son conceptos antagonistas. Cuando uno habla de que un gobierno de pocos se desvirtúa, hablamos de una oligarquía, y cuando hablamos que un gobierno de pocos es un gobierno que realmente es válido, apunta a un bien común, hablamos de una aristocracia. Sin embargo, en la actualidad, muchas veces ambos conceptos no los tenemos del todo claro y confundimos una acepción y la otra. La forma de gobierno es de carácter prescriptivo. ¿Qué significa esto? Que justamente se va a traducir por las instituciones y las normas que éstas posean. Se prescribe de antemano. Por ejemplo, una monarquía absoluta difícilmente va a permitir la opinión pública, porque dentro de su estructura institucional normática no permite esas cosas. Y por otro lado, si uno habla de democracia y no permite un diálogo opuesto a las autoridades políticas reinantes,
también estaría yendo en contra de ese carácter prescriptivo que tiene. Por ende, cada forma de gobierno tiene un carácter prescriptivo que es parte de sus características generales. Y si alguna de esas características se pone en discusión, claramente la forma de gobierno empieza a ser cuestionada. Por otro lado, podemos decir que las formas de gobierno se diferencian entre ellas según ¿qué cosa? La composición, que quiere decir quiénes lo componen esa forma de gobierno. La especialización, que cuáles son las metas de esa forma de gobierno. Y por último, una jerarquía que siempre hay, sea cual sea la forma de gobierno, y es cómo se organiza. Asimismo, por ejemplo, en una forma de gobierno democrática hay mayor igualitarismo al acceso a los cargos públicos. Sin embargo, eso no quita que deje de haber una jerarquía. ¿Sí? Por ejemplo. Y las metas es también importante detenerse porque pues nosotros cuando veamos los distintos autores que ya hemos ido trabajando, nos damos cuenta de cuáles son las metas que posee un gobernante cuando está en una monarquía, un gobernante cuando está en una aristocracia o oligarquía y un gobernante cuando está en una democracia. Formas, tipos y regímenes de gobierno. Los más populares o los más conocidos, aunque no son los únicos, quiero avisar, son estos: la democracia, la dictadura, la república, la aristocracia, la monarquía y la anarquía. Quiero destacar lo siguiente: democracia y república, por lo general, formas de gobierno que el liberalismo tomó como propias, vienen de mucho tiempo atrás. Cuando hablamos de una democracia, esta ya la traían los antiguos atenienses. Cuando hablamos de dictaduras, la traían también grupos tanto atenienses como también romanos. Cuando hablamos de república, hablamos de división de poderes. Tengan presente siempre eso cuando se habla de república. Por eso es que uno tiende a confundir democracia con república. Y si bien en nuestra forma de gobierno se encuentran los dos puntos, por lo menos en la teoría y en la Constitución, vemos que no es lo mismo la democracia que la república. La aristocracia, también encontramos la monarquía y por último la anarquía, que la anarquía quiero detenerme a decir que es una forma de gobierno teórica, pero que en la práctica no se ha llevado a cabo en ningún estado de manera planificada. Eso es importante destacarlo. Ningún estado sobrevive a la anarquía porque la anarquía no quiere que reine ningún estado. Tengan presente eso. Y la anarquía es una desviación más extremas de las ideas de izquierda, que se dan cuenta de que el Estado, sea del tinte político que sea, siempre termina oprimiendo a los distintos individuos. Bueno, no hay claramente ejemplos históricos que podamos decir que un Estado haya sobrevivido durante cierto tiempo a un gobierno anárquico. Simplemente sí se producen anarquías en muchas ocasiones cuando hay golpes de Estado o cuando hay un cambio de un régimen a otro, etcétera, etcétera. O acepciones que son similares. Es muy sutil la diferencia, pero trataré de explicarla para que ustedes puedan llegar a comprender este punto. Fíjense, hemos visto lo que es una forma de gobierno. Miren acá, el régimen político la va a englobar, va a ser un poquito más, va a ir más allá de esto. Es un conjunto de instituciones que se distribuyen los mecanismos de la decisión política y que engloban la forma de gobierno con otros elementos. ¿Qué otros elementos tiene además? A ver, es una evolución, diríamos, un régimen político a la forma de gobierno. Es un poco más. ¿Qué elementos son los que lo hacen que sea más complejo? Bueno, que interponen valores, que interponen medios sociales y que interponen técnicas jurídicas. Un régimen político, vamos a ver que está en permanente
creación, retroalimentación y cuestionamiento de la forma de gobierno. Entonces, mientras que la forma de gobierno pueden ser, como hemos dicho, algunos ejemplos, monarquía, aristocracia o democracia, un régimen político lleva a ese movimiento permanente teórico de construcción y desconstrucción que tienen estas sociedades. Y un sistema político, otro concepto que es muy similar, fíjense acá, es también muy utilizado en la actualidad y hace acepción a cualquier sistema persistente de relaciones humanas que comprende en una extensión significativa gobierno, autoridad o poder. Si uno se pone a pensar, fíjense, no existe ninguna forma de gobierno que no tenga un sistema político. No existe. ¿Por qué? Porque un sistema político hace relación a estos tres pilares fundamentales. Gobierno, autoridad y poder. Nosotros ya hemos visto qué es el poder, qué es un gobierno, qué es una autoridad. Todo eso ya lo hemos visto. Entonces, si uno se pone a ver, las tres nociones, forma de gobierno, régimen político y sistema político, se relacionan permanentemente. ¿Cuál es el tema? Uno también puede decir, dentro de una democracia hay distintos sistemas políticos, porque no todas las democracias son iguales. No sé si esa idea se puede llegar a entender. De cualquier modo, si estos conceptos llegan a ser dudosos, se pueden ir trabajando en clase también. Es importante poder ir definiendo de a poco, ir incorporando estos conceptos de a poco. Ahora además sumamos otro condimento un tanto complejo, que es la diferenciación de una forma de gobierno y una forma de Estado. La forma de gobierno hace mención a la relativa distribución de los órganos políticos capaces de expresar la voluntad del Estado. Órgano político, entiéndanlo, en un Estado democrático, una forma de gobierno democrática, los órganos políticos son el Congreso, por ejemplo. Son los funcionarios que están dentro de esa casa de gobierno. Son los distintos concejales dentro del municipio. Esos son los órganos políticos, que de una manera u otra expresan la voluntad del Estado. Sin embargo, la voluntad del Estado muchas veces es la particularidad de un grupo, no de todo el Estado. Bueno, mientras que la forma de Estado hace referencia a la distribución espacial y a esa voluntad dentro de las formas de gobierno, que ya sea pueden ser o estados unitarios o estados federales. Entonces, y eso es importante hacer mención, mientras que las formas de gobierno pueden ser las que hemos estado viendo y se va a delimitar por los órganos políticos y la voluntad de ese propio Estado, puede haber, para que ustedes comprendan, la siguiente afirmación, puede haber una democracia de carácter unitaria o una democracia de carácter federal, dependiendo la voluntad del Estado, van a ser los órganos políticos que tengan, la expresión que tengan, etcétera, etcétera. También puede haber una monarquía de carácter más federal, sin embargo es difícil y las monarquías por lo general se caracterizan por ser estados unitarios. Viene la pregunta que nos venimos haciendo todos. Cuando digo todo es desde el comienzo de los seres humanos que se volvieron sedentarios, las primeras civilizaciones, y ya cuando estudiamos civilizaciones muy avanzadas como las griegas, las romanas y distintos grupos europeos, viene la pregunta de ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Distintos pensadores dieron respuestas que no son del todo absolutas, sino son parciales, pero que buscan de una manera u otra establecerse como un fundamento bastante difícil de deslegitimar. Nosotros a principio de año vimos al padre de la historia, que es Heródoto, donde él planteaba, a través de un escrito que es una ficción,
¿cuáles eran esta problemática? ¿Cuál era la mejor forma de gobierno? Justamente, y dice las cosas buenas y malas de una monarquía, de una aristocracia y de una democracia. Gran parte de los pensadores clásicos trataron de alguna manera u otra este pensamiento. Nosotros a lo largo de esta clase y las siguientes veremos qué opinan distintos autores sobre cuál es la mejor forma de gobierno. Así, de esa manera, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones a través de la visita de estos videos y la lectura de los distintos autores. Nosotros, como dijimos a principios de año, empezamos con Heródoto. Hoy vamos a trabajarlo a él, vamos a trabajar a Platón, y en la clase siguiente trabajaremos a Aristóteles y a Maquiavelo. Por lo general, los pensadores recurren a dos etapas para responder a esta problemática. Primero, establecen una base de tipo ideales o reales. Enumera y divide las formas de gobierno posibles o existentes de acuerdo con las características de cada una. Fíjense que esto va a ser recurrente en uno y otro autor. Hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos pensar y ver cuál es la mejor forma de gobierno, inevitablemente tenemos que ver qué es lo que tenemos realmente y qué es lo que aspiraríamos realmente. Ese trabajo, que es muy difícil de hacer, ya lo hicieron otros pensadores previamente a nosotros. Por otro lado, la segunda etapa consiste en recurrir a un juicio de valor, escogiendo entre las formas clasificadas y proyectándose así a una vida política. ¿Qué quiere decir? Cada autor va a hacer mayor hincapié en unos aspectos o en otros para ya sea desacreditarlos o fortalecerlos. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando opinamos de cuál es el régimen político, el sistema político o la forma de gobierno que creemos más conveniente para nuestra realidad política. La primera clasificación que encontramos de los clásicos, cuando hablo de clásico hacemos referencia a los griegos y a los romanos, la encontramos con Heródoto, en sus 9 libros de la historia, donde claramente lo que trata de hacer es deliberar, charlar sobre la cuestión relativa a la elección de forma de gobierno. Y acá les dejo una frase del padre de la historia. Escribo para evitar que las grandes acciones queden privadas de gloria. Bueno, Heródoto estuvo claramente en el siglo V a.C. en Grecia. Y va a ser uno de los principales recopiladores de las guerras médicas, la guerra entre los atenienses, espartanos y la mayoría de los griegos contra los persas. A principio de año estuvimos analizando este texto. Justamente para refrescar un poco estas ideas, podemos decir lo siguiente. Las 3 formas que se tratan es el gobierno de uno, que es la monarquía, el gobierno de unos pocos, que es una oligarquía, y el gobierno de todos o la mayoría, que es la isonomía. Pero al igual de que se refiere en ello, podemos tener en cuenta que la situación que plantea Heródoto queda bastante indecisa. Sin embargo, los argumentos están a favor más de la monarquía que de la isonomía. Una y otros presentan sus virtudes y sus defectos, pero para el autor en su momento percibe que la monarquía era el argumento que iba a ganar en relación a esos persas que estaban discutiendo. Recuerden que es un texto ficticio que pone en relación que distintos persas están discutiendo sobre cuál es la mejor forma de gobierno. Y claramente el autor concluye que los persas elegirían de una manera indirecta una monarquía más que una democracia. Pasemos un poco a ver la estructura y la idea de Platón. Platón es uno de los grandes pensadores clásicos y trata muchísimo los asuntos políticos. Para él considera que hay una politeia justa, hacen referencia a esos términos políticos, y que la politeia es todo lo concerniente al Estado.
Acá les dejo una de las frases de Platón. Democracia es una forma encantadora de gobierno, llena de variedad y el desorden y el dispensar una especie de igualdad a iguales y desiguales por igual. Ya vamos a ir viendo que Platón es un claro crítico de la democracia. Veremos por qué también y cuál es su forma idealista de gobierno que él plantea. Las principales es la república. Fíjense qué interesante lo que opina este importante filósofo. El precio del desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Él considera que los sabios, aquella gente culta, instruida, es la que tiene que gobernar, es la que debe participar en política. Vamos desglosando un poco el pensamiento platónico, por supuesto que tengan en cuenta que estas son clases meramente introductorias al pensamiento político, que estudiar con la seriedad que representa a estos clásicos lleva mucho tiempo, pero por lo menos para tener una noción de su pensamiento. En su obra La República, cuyo tercer libro se dedica casi en su totalidad al tema, distingue el autor la forma justa por excelencia. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? De todas las que se puede pensar en una polis ideal. Esto es importante destacarlo. En una polis ideal, su plan, si uno lo quiere llevar a la práctica, es prácticamente impracticable, diríamos, en este juego de palabras. No se puede llevar, plasmar esa idea que tiene él. Pero tiene un fin. Él idealiza algo para que las cosas que se hagan en función a esa idea sean lo más parecido a esa perfección. ¿Cuál es esa forma de gobierno justa por excelencia? La sofocracia, o el gobierno de los sabios. Los sabios deben garantizar, ¿sí?, el régimen más perfecto y sin ningún defecto. Cada miembro lo hace en relación a su propia virtud. Los gobernantes son prudentes, esa es la virtud de cada uno, fíjense. Los guerreros son valientes y los productores o trabajadores son templados. Su preocupación es exponer la política recta y justa y así poder compararla con las demás. Por eso uno habla de el idealismo platónico. Platón genera diríamos, una maqueta idealizada de la forma más justa que puede él llegar a razonar. Si bien esa maqueta es casi imposible llevarlo a la práctica, él lo utiliza como un laboratorio para poder comparar todas las cosas malas que hay en las otras formas de gobierno que no son tan perfectas como la que él pensó. Podemos ver cómo él clasifica los gobiernos justos y cómo se van desvirtuando. Este cuadro tratémoslo de a poco y vayamos analizando un concepto por otro. Fíjense acá, empecemos de la izquierda hacia la derecha. Cuando un gobierno es recto y es un gobierno de uno solo, se forma una monarquía. Pero cuando el gobierno de uno se vuelve desviado o se corrompe, se transforma en una tiranía. Entonces uno dice, ¿cómo me doy cuenta yo de que es una monarquía y no es una tiranía? Bueno, cuando el interés general está apuntado a la comunidad y es un gobierno de uno solo, eso es parte de la monarquía. Mientras cuando el interés es particular y solamente beneficia al príncipe y a su séquito, es una tiranía. Lo mismo sucede con el gobierno cuando son unos pocos. Cuando el gobierno es recto se llama aristocracia y el interés apunta a la comunidad, a lo general. Mientras que el gobierno de unos pocos, cuando solamente apunta al interés particular de esa minoría, es una oligarquía. Y acá viene la parte más compleja y por favor tenganla presente para poder diferenciar el pensamiento de Platón con el de posteriormente Aristóteles y para que ustedes puedan entender
cómo en la democracia también hay esos defectos que terminan desvirtuando el bienestar general. Cuando el gobierno es de una mayoría, y es un gobierno recto según Platón, es una república. ¿Y cómo sabemos que es recta esa república? Porque el interés apunta al interés general. Pero cuando el gobierno está desviado, y es un gobierno de la mayoría, se transforma en una democracia. Y el interés está apuntado simplemente a favorecer a los pobres. Eso es un gobierno desviado, porque la democracia tiene que apuntar al bienestar general, según Platón, y no solo al interés de los pobres. Porque lo único que terminan haciendo es empobreciendo y haciendo una crisis terrible en la polis, en la nación, en el Estado, en el país, en el gobierno que esté reinando en ese momento, diríamos. En fin, este cuadro es muy rico para poder sacarle provecho y para que nosotros podamos entender en la actualidad si realmente el gobierno que nosotros tenemos es un gobierno recto o es un gobierno desviado. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones al respecto. Volvamos al modelo idealizado por Platón, que es la sofocracia, ese gobierno ideal. ¿Qué decía Platón? Decía que solamente los filósofos pueden ser los gobernantes. Y entiéndase filósofo como aquella persona, primero que nada, erudita, una persona que tiene un conocimiento muy amplio sobre muchos temas y que realmente a través de sus conocimientos tienen mayores herramientas para poder considerar lo que es justo y lo que es injusto. Del mismo modo, dice, en esta sociedad ideal tienen que haber guerreros que sientan un amor a su patria muy, 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 muy grande. Y que no tengan estos guerreros propiedad privada, que compartan tanto su propiedad como sus mujeres. Y esto te genera mucho problema, ya lo van a ver cuando en algún momento estudien a Platón. Va a ser uno de los aspectos más criticados por su propio discípulo, que es Aristóteles. ¿Por qué considera Platón al respecto? Dice, tienen que sentir que lo que es suyo es propio a su patria. Entonces, él sabía que ya la propiedad privada, y Aristóteles también, ya lo vamos a ver, genera un problema importante en la sociedad. Entonces él dice, el grupo de guerreros, primero que nada, tienen que ser grandes, diríamos, patriotas, gente instruida, y que de alguna manera u otra no tengan una propiedad privada que los pueda hacer actuar de una manera que no sea conveniente para la salvación de su patria. Y por último encontramos al artesanado de los labradores, que Platón prácticamente no dirige muchas páginas en la forma idealizada que ellos tienen, porque considera Platón de que si uno tiene buenas cabezas políticas que lo dirijan, el resto de la sociedad poco importa, porque esas cabezas políticas van a saber lo que tienen que hacer. Sin embargo, hay una evolución en el pensamiento platónico y en las formas de gobierno y todo lo que piensa. Este gran filósofo griego escribe una nueva obra y reformula sus ideas. ¿En dónde? En el político. Esta es la obra que tiene él. En esta obra, tras extensas y profundas reflexiones, admite que hay grandes dificultades prácticas para poder realizar esta empresa que él había propuesto a la sofocracia, y escoge una nueva división entre gobiernos que se rigen según las leyes y en contra de las leyes. ¿Se acuerdan que al comienzo vimos ese esquema de lo que es recto y lo que es no recto o desviado? Bueno, ahora vuelve a hacer una jerarquización, vuelve a dividir esta forma de gobierno y él va a hablar ahora según las leyes y en contra de las leyes. Cuando un gobierno, ¿sí?, es de uno, según las leyes va a ser realeza. Cuando va en contra de las leyes va a ser una tiranía. Cuando el gobierno es de pocos, cuando sigue según las leyes, es una aristocracia, y cuando va contra las leyes es la oligarquía. Cuando un gobierno de muchos
que dice, ya es defectuoso el gobierno de muchos, sea cual sea. Bueno, el menos defectuoso va a decir una democracia, y contra las leyes vuelve a repetir una democracia, porque él ya no considera que una república, sea cual sea, vaya a no ser defectuoso. Acá no hay una equivocación de tipeo, sino en el pensamiento mismo del autor. Y acá cuando hable de las leyes, tengan presente lo siguiente. Cuando Platón habla según las leyes, no tengan presente ustedes las normas cívicas que nosotros conocemos, que tiene la Constitución o los distintos códigos procesales que tenemos en nuestro país. Las leyes apuntan de entrada hacia ese bien común. Y en muchas ocasiones Platón estaba en contra de las mismísimas leyes, porque dice que muchas veces las leyes lo que terminan haciendo es perjudicando a aquellos sabios. ¿Por qué? Porque lo terminan limitando. Bueno, en este caso esas leyes apuntan a ese bien común. Ténganlo presente en eso. Pero una visión bastante idealizada de lo que él piensa. Y es muy difícil ponerlo en la práctica. ¿Cuál es el aporte de este autor para nuestro pensamiento? Bueno, básicamente un aporte que va construyendo. Nosotros tenemos mucho de Platón en nuestra propia cultura, nuestra propia manera de pensar, en la manera idealista de considerar cómo pueden mejorar las cosas. Sin un pensamiento platónico difícilmente se podrían mejorar las cosas porque él tiene esa ansia de mejora. En esta nueva obra, Platón distingue entre la mejor forma en el sentido absoluto y en el sentido relativo, que sería más el práctico. En el sentido absoluto, la mejor forma para él sigue siendo la sofocracia, pero él se da cuenta de que es imposible ponerlo en la práctica. Entonces dice, se preocupa por averiguar cuál es la mejor manera dentro de esas formas imperfectas. ¿Cuál es la menos dañina? ¿Cuál es la forma de gobierno que menos daña a una sociedad? Según Platón, llega a la conclusión lo siguiente, dice, que la que menos daños hace a una sociedad es la monarquía, siempre y cuando apunta al bien común, dice él, sea según las leyes. Pero si una monarquía se desvirtúa y se hace en contra de las leyes, la tiranía es la más insoportable de todas. ¿Qué quiere decir? Que la monarquía, según las leyes, es la preferible. No es la deseada, pero es la preferible. Pero si esa monarquía se vuelve tiranía, es la que menos preferiría a él. En fin, conclusiones al respecto de esta clase que hemos tenido. Es un poco teórica, es compleja. Vayan repasando, por favor, esos conceptos: régimen de gobierno, sistema político, forma de gobierno, y qué es lo que considera que es más justo, recto, o cuál es la mejor forma de gobierno. Como habrán visto, no hay una sola mejor forma de gobierno. Distintos autores hacen postulados y piensan en que hay que adecuar a las circunstancias, al contexto, a la cultura, a la concepción misma que tenga cada sociedad. Pero estos autores nos permiten, a través de sus críticas, poder ver cuáles son los defectos de las formas de gobierno que tenemos nosotros en la actualidad o que han habido antes. Por otro lado, vimos un poco la figura de Heródoto en sus tres concepciones y por último de Platón. Próximamente, en las siguientes clases, veremos el pensamiento político a través solamente de las formas de gobierno, no el pensamiento político interno, porque es muy grande el que plantea tanto Aristóteles como Maquiavelo. Pero sí estudiaremos un poco las formas de gobierno que plantean tanto Aristóteles como Maquiavelo. Desde ya espero que hayan tenido una agradable clase. Nos estaremos viendo próximamente.